Shalom, shalom. Le habla su hermano y amigo Leví Ben Abraham. Es mi propósito traer para ustedes las enseñanzas sobre nuestras raíces hebreas. En las haldas del Sinaí se dio una constitución. Estas están basadas en leyes escritas y en leyes orales. Y fue dada como normativa de vida a un pueblo para que sirviera de luz, de enseñanza y de guía a nuestro pueblo. Las raíces hebreas están constituidas en nuestra halajá, en nuestra tradición, y está reposada dentro de la Gamará Talmud de Babilonia, conocida como la Gemará. Estas raíces hebreas se constituyen primeramente en las leyes de la Torá, en las leyes orales dadas en el Sinaí, leyes de interpretación, leyes rabínicas, interpretaciones rabínicas y aquellos hechos y acontecimientos que se suscitaron a través de diferentes épocas, diferentes generaciones. Esos acontecimientos se pasaron a ser parte de nuestra tradición, de nuestra halajá, y están constituidas y basadas dentro de la Gemará. Esta Gemará fue producida por dos grandes escuelas de enseñanza rabínicas, conocidas como los Pumbeditas y los Neldeas. Estas dos grandes escuelas de enseñanza rabínica estaban en el exilio. Cuando se arreció la persecución con nuestro pueblo, una gran comuna emigró a Babilonia. Y dentro de esas dos comunas se fueron también dos grandes escuelas de enseñanza rabínicas. ¿Por qué van a Babilonia? Porque mientras ellos estuvieron en el exilio, fueron tratados bien. Allí trabajaron, progresaron, prosperaron en gran manera, tuvieron propiedades, tenían sinagogas allí. Por lo tanto, este lugar de Babilonia representaba para ellos un lugar para refugio. ¿Y por qué? Porque mientras ellos estuvieron en el exilio en Babilonia, fueron tratados bien, progresaron en aquel lugar. Cuando Ciro dio la orden para que salieran a restaurar a Jerusalén, el templo, los muros, se fueron dos grupos. El primer grupo con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras. Estos grupos representaban no más que el 30% de todos los que emigraron a Babilonia. ¿Por qué nada más emigraron con un 30%? Porque la gran mayoría ya había asimilado la cultura de Babilonia, habían prosperado allí, tenían sus sinagogas donde ir a honrar a su Dios, y además ya no querían volver a los ritos y ceremonias de los sacrificios en el templo. ¿Por qué? Porque entendieron lo que le habló Jeremías cuando le dijo: ya vuestros sacrificios me son abominables, me tienen cansado. El sacrificio que yo quiero es un espíritu contrito y humillado. Este hecho y esta palabra de Jeremías los llevó a entender que ya no era necesario volver a los ritos y los sacrificios en el templo. Estas dos grandes escuelas de enseñanza rabínica se unen, los Pumbeditas y los Neldeas. ¿Y qué hacen? Recopilan las informaciones de las leyes orales. Y esto, pues, recopilan las leyes orales dadas en el Sinaí, las leyes orales rabínicas, las interpretaciones rabínicas y aquellos hechos y acontecimientos que suscitaron en el exilio y que luego pasaron a ser parte de nuestra tradición. Pues se unen estas dos grandes escuelas, Rachel y Rabiná, los dos grandes líderes de las ambas escuelas, y producen lo que nosotros conocemos como el Talmud de Babilonia, la Gemará. Esta representa nuestra tradición, nuestra halajá, como una guía y una fuente de enseñanza, de conocimiento, de entendimiento y discernimiento. ¿Por qué? Porque la Torá escrita necesita interpretación.
para entender muchas de las cosas que fueron dadas y que muchas veces leemos y decimos, pero aquí falta algo, hay una continuación. Pues nuestros sabios dicen que el Talmud, la ley oral, representa la interpretación de la Torá y representa la continuación de la Torá. Es una luz de interpretación a la ley de la Torá. Por lo tanto, para nuestro pueblo, la ley oral, el Talmud, es bien importante e indispensable para poder entender esas realidades que están escondidas dentro de la Torá. Dios dio esas leyes orales de interpretación. Cada ley escrita tiene interpretación. Y voy a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, el que dice no adulterará. No podrá ser infiel la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Pero este mandamiento tiene otros requisitos. Por ejemplo, no adulterará la leche, no adulterará el precio de tu producto, no adulterará la balanza de tu pesa. Las leyes del Shabbat contienen varias leyes del Shabbat y están constituidas de manera aclaratoria para el Shabbat. ¿Y qué nos dice esas leyes orales del Shabbat? Nos dice: no arará la tierra, no sembrará la semilla en tu tierra, no recogerá el producto de tu tierra, no trillará el grano, etcétera, etcétera, etcétera. Cada mandamiento, cada precepto tiene aclaratoria. Y para entender la ley escrita, estas aclaratorias son totalmente necesarias, porque se conforma como una guía, una fuente de enseñanza de la ley escrita dada por Dios. Por lo tanto, Dios lo dio para que este pueblo se dedicara a buscar y entender y conocer esas leyes orales para poder entender e interpretar las leyes escritas. Fue dada como leyes de interpretación, total y completamente necesaria para entender verdaderamente la realidad de las leyes escritas. Es una fuente de interpretación, es una guía, es una luz, es una lumbrera que lo lleva a entender el propósito de Dios a través de la ley dada escrita en el Sinaí. Nuestros sabios dicen que dada escrita en el Sinaí. Nuestros sabios dicen que estas leyes orales representan además la continuación de la Torá. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro de la Torá que no fueron escritas y que es parte de la historia de nuestro pueblo hebreo. Y voy a dar algunos ejemplos de ellos. Nos habla de Abraham de los 75 años hacia adelante, pero no nos habla de Abraham desde el nacimiento hasta los 75 años. No nos dice quién era Taré, qué hacía Taré, de qué vivía Taré. Pues la genealogía de Taré es: Abel engendró a Pelé, Pelé engendró a Reú, Reú engendró a Serú, Serú engendró a Nacol, Nacol engendró a Taré, y Taré engendró a Abraham, Nacol y Harán. Tres hijos varones. ¿Y qué hacía Abraham? ¿Qué hacía Taré? Taré era un alto oficial del gobierno de Nimrod y además era un tallador de ídolos. Al nacimiento de Abraham sucedió un gran acontecimiento. Un acontecimiento que cuando nació Abraham fueron invitados los grandes altos oficiales de Nimrod. Esto lo puede encontrar en el libro de Jaré. Cuando nace Abraham y cuando termina la reunión, estos sátrapas y adivinos de Nimrod salen y miran hacia arriba, hacia el cielo, y ven 4 estrellas que forman un cuadrado perfecto, y en el mismo centro una estrella brillante que brilla con fuerza hacia la casa de Taré.
dan la interpretación a Nimrod y le dicen, si tú no matas al hijo de Taré, uno de sus descendientes te va a matar. Esto está dentro de las leyes orales. Abraham nace y la historia está desde que Abraham nace hasta los años 55 de su edad. Esta información la recopilamos y la podemos buscar y la podemos entender. En el Sinaí se suscitaron muchos acontecimientos que no están registrados dentro de la Torá, como por ejemplo, se nos dice que la ley fue dada a las 70 naciones y las 70 lenguas. ¿Cómo se dio esto? Pues viene el gran Yohanan ben Zakkai, quien escribe el Talmud de Jerusalén, de lo cual hace recopilación Meán Loé, y da detalladamente lo que se suscitó allí en el Sinaí. Este Meán Loé, en su libro de Yitro, nos relata y nos habla que allí en el Sinaí hubo un gran fuego, y que de ese gran fuego sale un gran estruendo. De ese gran estruendo salen 5 voces. De esas 5 voces salen los 70 idiomas de las 70 naciones del mundo conocido hasta entonces. ¿Y qué nos dice? Dice que cuando Dios iba a dar la ley, dice que hubo un gran silencio universal. Los animales no movían, las aves no pitaban, la brisa no fluía, todo estaba en total silencio y reverencia a nivel universal. Y que estas leyes y esta palabra fluían como onda sonora entre las naciones y los pueblos y entraba en la mente y el corazón de los hombres, mujeres y niños. Esto no está escrito dentro de la Torá. ¿Y qué más dice? Dice que allí, cuando Dios estaba dando las leyes en el Sinaí, estaban todas las almas de las generaciones que habrían de venir luego. Esto está en el libro de Meán Loé, el libro de Yitro. Las leyes orales son leyes aclaratorias, leyes de interpretación, leyes que nos producen conocimiento y entendimiento de muchas de las cosas que nosotros no conocemos ni entendemos. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, la Torá nos habla de un Sanadrín, un Bedín, una corte de justicia. Pero, ¿cómo se celebraban esos juicios dentro de esa corte de justicia? No nos da detalle. Pues viene la ley oral, el Talmud, y te detalla todo lo que allí se hace y cómo se celebran esos juicios dentro de ese Bedín, corte de justicia. La Biblia nos habla de forma amplia sobre las primicias, pero no nos dice cómo se llevaba esas primicias en el templo. Pues ¿cómo hacían esto? Pues los distritos menores se unían con los distritos mayores. Estos distritos menores se reunían en los distritos mayores y allí formaban sus grupos e iban en caravana a llevar sus frutos de las primicias. ¿Cómo distribuían esas primicias? El diezmo del diezmo era para los sacerdotes y el otro 90% era para la familia levítica. Los pueblos creyentes le dan una mala interpretación a la ley de los diezmos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no recibían el 100% de las primicias, recibían el 10% de las primicias. Y esto se distribuía entre todos los del templo, los sacerdotes, los cantores, los músicos y todos los que tenían que ver con el templo. Y yo le digo a mis hermanos pastores, pues si reciben el 10%, distribuyan ese dinero entre los cantores, los músicos
el ayudante del pastor, los diáconos, los diaconizos, porque le dan una mala interpretación a la ley de los diezmos a conveniencia. Hoy en día, nuestro pueblo no cobra diezmo. Ellos cobran cuotas. Individual o colectivo por familia, de acuerdo a la cantidad de personas, de miembros y de acuerdo a los gastos que contienen las sinagogas. Se distribuye. Por lo tanto, la ley del diezmo fue abolida con la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque el templo contenía la mayoría de los mandamientos en cuanto a ritos y ceremonias de los sacrificios dentro del templo. Fueron abolidos 343 mivot, mandamientos, leyes en cuanto a los ritos y ceremonias dentro del templo. Y entre ellos quedó abolido la ley del diezmo. Y algunas leyes sufrieron unos cambios en sí mismas. Y algunos dicen, ¿por qué los ritos sufrieron unos cambios, muchos de ellos en sus contextos? Por eso es que es bien importante entender la ley oral para entender la ley escrita, porque se le da una interpretación equivocada dentro del contexto de lo que representa la ley escrita. Es una fuente de guía, es una fuente que nos lleva a un conocimiento más amplio, a entender los propósitos de Dios y por lo tanto representa una guía de interpretación a la ley escrita. Por lo tanto, es necesario venir a estos conocimientos para poder dirigir nuestra vida conforme a la Torá escrita, como fuente y guía dada por Dios en su propósito de redención a la raza humana. Nuestras raíces hebreas están dirigidas bajo esos conceptos dirigidos de la ley escrita, la ley oral, las leyes interpretativas, como una fuente y como una guía a seguir, porque fue dada por nuestro Padre Dios para que sirviera de lumbrera, no solamente a nuestro pueblo, sino a toda la raza humana y a toda la creación. Dice Josefo que desde la torre de Babel a Abraham pasaron 500 años. Se perdió todo conocimiento del verdadero Dios. La idolatría regía sobre la tierra. Y Abraham fue elegido para que comenzara una luz, una fuente de esperanza, para que sirviera a nuestro pueblo y a los que vinieran a la fe en nuestras raíces hebreas, la gran esperanza de una vida nueva, un segundo Adán, una fuente de luz que germinara en la mente, en el corazón de la raza humana. Por lo tanto, fue elegido Abraham como nuestro patriarca, lo cual se le llama el padre de la fe, el principio de la fe, la fuente de la gran esperanza de nuestro pueblo y de la raza humana, y ahí da comienzo a través de su descendencia, como lo fue Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, hasta llegar al Sinaí. ¿Por qué? Porque Hachén Adonai Abino Malkeino delineó un propósito para alcanzar, traer la luz, para que salieran de la oscuridad, de la idolatría en la cual se vivían y desconocían al único y verdadero Dios. Dios nos da a nuestro Moshe
y trae al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y allí le instituye leyes, ordenanzas, decretos, estatutos. Estas leyes se constituyeron en una fuente de luz, en una constitución a una nación, para que esta nación sirviera de luz a los pueblos que andaban y estaban en oscuridad. Dios leyes que sirvieran de bendición a su pueblo. Leyes positivas y leyes negativas. Y Dios le dijo, yo te he dado estas leyes para que viva por ellas. Y en Shema Israel le dice, yo te he dado estas leyes para que lo obedezca con amor. Es una fuente que armoniza al ser humano con su Dios, con su Creador. Es una fuente de bendición dada por Dios, al cual atrae una gran luz, una gran fuente de esperanza para un divino y glorioso Olam Jabá, la cual representa la gran esperanza de fe para nuestro pueblo y para todos aquellos que buscan la fe a través de la palabra de nuestro soberano Rey del Universo, Padre Hachén Adonai Abino Malkeino. Que el todopoderoso Rey del Universo, Dios que nos creó, nos formó, nos dio existencia y nos ha dado una gran esperanza de vida y redención, le dé bendición a cada uno de ustedes. Mi propósito es traer luz, traer aclaratoria para todos ustedes, para que entiendan que Israel, nuestro pueblo hebreo, representa el reloj profético de Dios, la fuente elegida por Dios para darnos una gran lumbrera, una gran esperanza de vida y de redención. Que Hachén Adonai Abino Malkeino dé shalom a cada uno de ustedes.